En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Hoy es el día de la resaca. La resaca después de que el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, decidiera poner fin a sus 13 años en la vida política desde que se convirtió en uno de los fundadores del partido de Santiago Abascal. Ya saben que adujo motivos personales para abandonar la política, pero de lo que hablamos ya desde ayer es de que pocas ganas debía de tener para seguir haciendo su trabajo cuando el partido ha decidido en los últimos meses arrinconarle. La decisión la habrían tomado, se publica hoy, hace ya meses, pero no quiso perjudicar a su partido, del que va a seguir siendo afiliado, como él mismo explicó. No le quería perjudicar de cara a los comicios. Bueno, el ala dura de Vox es la que se está haciendo con el poder del partido, el que representa a Jorge Buxadé, y es algo que ya vimos en junio, cuando se elaboraron las listas para las generales. Los purgados, por decirlo de alguna manera, hoy han hablado. Ahí es donde está la noticia, podríamos decir. Hablamos de diputados como Víctor Sánchez del Real o Rubén Manso, quien en junio recibieron la llamada del vicesecretario nacional de la presidencia de Vox, que se llama Enrique Cabanas, para comunicarles que ya no contaban con ellos en las listas para las generales. Y además, sin ningún tipo de explicación, según ellos mismos han explicado. Ellos pertenecen al ala más liberal en lo económico. Bueno, en ese momento, claro, le llama al señor Cabanas, les dice que ya no cuentan con ellos, sin explicación, pero Buxadé lo justificó diciendo que eso se debía a razones organizativas. Muy bien, pero esas razones acababan, no hacían más que llenar el saco de la sospecha de que querían restarle peso a Espinosa de los Monteros y a los suyos, no contando con personas del ala liberal. Rubén Manso, uno de ellos, ha sido entrevistado en la COPE y ha dejado claro que la renuncia de Espinosa no le ha sorprendido. Sorpresa no. Yo creo que Iván Espinosa había sido relegado, aunque se mantuviera su posición de portavoz del grupo parlamentario, que la ha ejercido de manera impecable y excelente, pero es verdad que los que estábamos allí en el último año hemos visto como poco a poco se le va relegando, y si le van relegando, lo normal es que uno llegue un día que diga, mira, hasta aquí hemos llegado, yo o soy portavoz o no soy portavoz, o sea, o estoy de portavoz para lucir palmito, vosotros lo veréis, ¿eh? Pero fíjense, claro, nos encontramos en la prensa con informaciones que vienen de fuentes de Vox que apuntan a que la guerra, por decirlo de alguna manera, entre la facción liberal y la ultraconservadora nunca ha existido como tal, porque Vox es un partido con personas de distintas sensibilidades y que eso siempre se ha respetado. No así Buxadé, si lo recuerdan, como ese artículo que publicábamos ayer en Libertad Digital, recordando lo que publicó hace meses el señor Buxadé, haciendo alusión a que los diputados no tienen por qué salir a la prensa a hacer declaraciones de ningún tipo si el partido no les ha dado permiso, que es lo mismo que decía uno de los purgados, Rubén Manso, ¿no? Que solamente estén las personas ahí como si fueran títeres dentro de Vox para decir lo que dicta el partido, ¿no? Bueno, lo que dicen esas fuentes, hay discrepancias en la cuota de poder, ahí sí, dentro del partido. Hay diferentes sensibilidades, pero hay problemas con el poder. Apuntan a que el grupo compuesto por Buxadé, por Enrique Cabanas o por Ignacio Oces ha ido ocupando posiciones orgánicas en el partido con mucho poder de decisión. Y además lo han hecho de una manera premeditada. Mientras que el otro ala, el de los liberales, ¿qué estaba haciendo? Pues preferían no entrar en esa batalla. Les daban igual los cargos orgánicos. Pero, sin embargo, la elaboración de las listas de los diputados para las generales, ahí ya es cuando ha llegado el hartazgo, ¿no? Y lo que ha hecho que se haya levantado tanta polvareda y que estemos hablando ahora mismo de lo que estamos hablando, precisamente por esa renuncia del señor Iván Espinosa de los Monteros. Esto hoy, además, decía Manso. Sí es cierto que en el último año pues han visto una serie de personas que efectivamente al final han constituido lo que Santiago Abascal nunca quiso, han constituido una facción, yo creo que de corte muy a la derecha, o menos moderado, o menos liberal, como quiera usted llamar, que se han hecho, en una noche con el control del partido a la hora de elaborar las listas y puntos. ¿Quién forma parte de esa facción más hacia la derecha? Primero, ¿quién manda? Pues manda Santiago Abascal, que es lo que todos esperamos. ¿Quién es esa facción? Hombre, pues entiendo que son
Buxadé, el señor Oces, Kiko Méndez Monasterio, el señor Cabanas, bueno, pues ese pequeño grupo que rodea al presidente. Bueno, el que está claro, el que tiene el poder de mando ahí es el señor Santiago Abascal, el presidente de la formación, que su liderazgo no está en entredicho en ningún momento, pero que, y esto lo podemos leer hoy en algunos periódicos, dicen que ese círculo de confianza del señor Abascal pues podrían estar convirtiéndole poco a poco en un ser muy débil, que podría hacer que él mismo cayera. Porque algunos, y esa es la acusación que hacen, que Buxadé ansía el puesto de Abascal. Estas son algunas informaciones que podemos leer en los medios de comunicación. Bueno, otro de los purgados, el ya exdiputado Víctor Sánchez del Real, ha apuntado a que el mal resultado electoral de Vox, debido a los abstencionistas y también a la transmisión de votantes al Partido Popular, se debe sobre todo a estos movimientos a los que estamos asistiendo en los últimos meses en el partido, lo ha dicho en Televisión Española. Es fundamental entender que al margen de las razones propias y específicas del propio Iván, sí se ha producido o se están produciendo una serie de experimentos, vamos a decir, en el ámbito de Vox que llevan a unos resultados. Y es evidente que determinados cambios, en unos casos de posturas y en otros casos de personas, pues están llevando a unos resultados distintos. Bueno, en el PP, ¿qué están haciendo hoy? ¿Qué dicen? Pues guardan silencio sobre la interpretación que hacen, ya no de la marcha de Iván Espinosa de los Monteros, sino sobre todo del desmoronamiento de esa formación. Hoy el debate en los medios está también en si Vox va a desaparecer o no. Se van a encontrar opiniones de todos los colores, algunas incluso apuntan a que va a ocurrir algo parecido a lo que pasó con Ciudadanos o con Podemos, pero con los datos en la mano, nosotros solamente podemos recordar que la pérdida de 700.000 votos en las generales no ayuda. Algunos pueden pensar que cualquier crisis en el partido Abascal puede beneficiar al Partido Popular, porque pueden recuperar parte de ese electorado que ya perdieron. Pero, sin embargo, hoy nos encontramos con otra lectura alternativa, que no es incompatible tampoco, pero apuntan a que el giro ultraconservador por el que estaría apostando ahora Vox puede perjudicarles al Partido Popular. ¿Por qué? Pues por los pactos que ya han alcanzado en algunas comunidades autónomas, porque esos pactos se pueden ver perjudicados con mayores exigencias, ¿no? Pero también por la negociación en los puestos de la mesa del Congreso de los Diputados. Ahora entienden en el PP, dice Voz Populi, que van a tener que entrar a negociar con el hueso duro de roer, con Jorge Buxadé, y están preocupados en el Partido Popular, porque dicen que es el principal causante de la dificultad de entendimiento a la hora de gobernar en dos comunidades autónomas donde no ha sido fácil alcanzar ese acuerdo. Ya saben, en Extremadura y por otro lado en Aragón. Han llegado a acuerdos, sí. Han pactado gobiernos de coalición, PP y Vox. Pero apuntan a que uno de los culpables, o el mayor culpable, de que esto se haya extendido en el tiempo, ha sido el propio Buxadé. Y también apuntan a Murcia, donde a falta de 2 escaños los populares no han llegado a la mayoría absoluta y de momento van directos a una repetición electoral. Creen que todo este ruido y todo esto que está ocurriendo ahora pues les va a perjudicar aún más, no en lo electoral, sino sobre todo en la política de pactos. Con Espinosa de los Monteros, recuerdan, en el PP se podía hablar y llegar a acuerdos, dicen algunos medios, pero Buxadé siempre quema puentes. Bueno, en este sentido, permítanme que me fije también en lo que ha ocurrido en Aragón, donde PP y Vox alcanzaron un acuerdo la semana pasada después de 2 meses y medio de negociaciones para conformar un gobierno de coalición que va a estar presidido por Jorge Azcón, del PP, y la vicepresidencia para Vox a manos de Alejandro Nolasco. Bueno, 2 consejerías también van a ser para esa formación. Hoy, Azcón, en el primer día del debate de la investidura, como único candidato en el Palacio de la Aljafería, en la sede de las Cortes de Aragón, ha presentado su programa de gobierno. Ha hablado de que efectivamente ese gobierno de coalición tiene 2 partidos diferentes, pero que se van a respetar. Las 3 formaciones que hemos alcanzado estos 2 acuerdos somos 3 partidos diferentes, con posiciones ideológicas distintas, a las que no renunciamos, pero como Gobierno defenderemos de forma unívoca los pactos alcanzados y trabajaremos en sintonía para llevarlos a cabo.
Bueno, habla de 3 formaciones porque recordemos que son Partido Popular con 28 escaños, Vox con 7 y también con el PAR, que tiene un diputado más. No solo eso, el señor Azcón hoy ha aprovechado también, lógicamente, para presentar su programa de gobierno, donde va a tener un papel muy importante la rebaja fiscal, la bajada de los impuestos. Aragón es la tercera comunidad autónoma menos competitiva fiscalmente. Un aragonés paga de media 170 euros al año más en impuestos que cualquier otro español. A todo eso, señorías, es a lo que tenemos que poner resolución. El Gobierno que espero presidir en breve va a devolver ese equilibrio necesario entre los impuestos, el crecimiento y el bienestar. Bueno, no obstante, hasta mañana no se va a producir esa votación y daremos cuenta de ello aquí en Es Radio y en todos los servicios informativos y aquí en Casa de Herrero. En el PP tienen la vista puesta en otra investidura, en la que tiene que ver con la Moncloa. Hoy se ha producido una reunión del comité de dirección, tras la cual Cuca Gamarra ha dado una rueda de prensa, sobre todo para enviarle un recado a Pedro Sánchez. El recado de que quien ha ganado las elecciones es el PP y que les corresponde a ellos tomar la iniciativa. Ha verbalizado algo de lo que llevamos hablando ya semanas por informaciones de fuentes, ¿no? Que le van a pedir al rey en el Partido Popular ir a la investidura aunque les falten apoyos. Queremos hoy reiterar nuestra disponibilidad. Reiterar que si el jefe del Estado nos encomienda al Partido Popular, encomienda al candidato más votado, Alberto Núñez Feijóo, la investidura, cumpliremos con nuestra responsabilidad. Esto es sin duda una disponibilidad que seguimos reiterando y que además ha tenido importantes avances en los últimos días. Importantes avances en los últimos días, también en los próximos, es en lo que confían ellos, porque van a mantener reuniones con Coalición Canaria para atar el apoyo de su única diputada, aunque todavía les quedarían, recordemos, 4 votos para la mayoría absoluta. El avance principal al que se estaba refiriendo Cuca Gamarra es al acercamiento con Coalición Canaria gracias al cambio de postura de Vox, que ya saben no quiere entorpecer un gobierno del Partido Popular pidiendo sillones y por eso el compromiso de los de Santiago Abascal de votar a favor de su investidura, pero sin entrar en el Consejo de Ministros, sin que haya un gobierno de coalición. En este momento podemos decir que no hay avances en las investiduras, pero ni para la de Feijóo ni para la de Sánchez. Pero en Génova TC ya cuentan con que ellos van a intentar ir a la misma. Planea llegar el primero a la ronda de consultas con el rey con 172 diputados. Para eso le falta el sí definitivo de Coalición Canaria, que se muestra ahora sí abierta a llegar a algún tipo de acuerdo con el Partido Popular. Gamarra ha insistido en que actualmente cuentan con 50 apoyos más que Sánchez para lograr el encargo de Felipe VI. Ya va siendo hora de que reconozcan el resultado, feliciten a quien ha ganado y, sobre todo, asuman la derrota electoral. Porque, sin duda alguna, el partido más votado y el candidato que tiene el mayor respaldo de su grupo parlamentario es el Partido Popular y el candidato Alberto Núñez Feijóo. Por eso es por lo que asumimos la responsabilidad que nos corresponde, y es esa responsabilidad de sacar adelante una investidura. Bueno, la responsabilidad del PSOE ya saben cuál es, ¿no? La de pactar con todos, incluso los que quieren romper España. Y por eso, hasta dentro del partido, algunos se lo han afeado. Por ejemplo, es lo que ha ocurrido hoy. En una entrevista en Castilla-La Mancha Media, el presidente manchego, Emiliano García Paje, ha lamentado que la gobernación dependa de un prófugo de la justicia. Dice que esta persona pueda decidir qué ocurre en el Estado cuando quiere acabar con el Estado. Y ha añadido, es triste en términos generales. Este es el balance, resumen, que hace el señor García Paje. La legislatura, independientemente de si empieza o no, es decir, si no vamos a segundas elecciones, está condenada a ser una legislatura en el filo de la navaja, in extremis. Ahora profundizamos un poco más en el informativo, en este asunto y cómo están yendo algunas de las negociaciones. Pero con quien pacta el PSOE es con el PNV en Navarra, por ejemplo, o con Bildu. Ya saben que la socialista María Chivite va a volver a ser la presidenta, pero para ello necesita la abstención
de la formación proetarra. Hoy representantes del Partido Socialista de Navarra, de Geroa Bai, donde está el PNV, y de Contigo Zurekin, que es Podemos, se han reunido con Bildu para explicarle el acuerdo programático que presentaron ayer para formar el gobierno en Navarra. Y es que hoy es el día en el que se acaba el plazo para que la militancia de Bildu decida si el partido se tiene que abstener para facilitar la gobernabilidad de Chivite, que está en funciones. El presidente del Congreso navarro, Unai Ugalde, ha anunciado hoy que la candidata elegida para someterse a la investidura va a ser la socialista María Chivite. Vamos a conocer algunos detalles. Rocío Raiz. Buenas tardes. Tras el encuentro esta mañana de las fuerzas del nuevo gobierno, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Ugalde, ha propuesto para la presidencia a la socialista María Chivite, que actualmente cuenta con 21 votos a su favor. Estoy ya en disposición de... La artrosis de rodilla o cadera son enfermedades degenerativas que, si no se tratan a tiempo, suelen requerir de una cirugía. En Clínicas CRES cuentan con un equipo médico experto en terapias de medicina regenerativa que solucionan tus problemas de artrosis sin pasar por el quirófano ni hospitalización. Están en Cirilo Amorós 34. Llama al 96 351 61 99. Encabezar, asumir este proceso de investidura, lo hago con más convicción si cabe, no solo por los retos que tenemos por delante, sino también viendo el contexto y el panorama nacional al que estamos asistiendo en una situación, si se me permite la expresión, casi de emergencia democrática, con unas derechas completamente escoradas. La sesión de investidura será el sábado y Chivite necesitará 26 votos a su favor para una mayoría absoluta en la primera votación. Para la segunda solamente necesitaría una mayoría simple, aunque para ello haría falta la abstención de Bildu, que está a la espera de la opinión de su militancia. El debate se ha convocado acortando el plazo de 72 horas inicialmente previsto entre propuesta y debate porque, como recuerda el presidente del Parlamento navarro, la investidura no está asegurada. Es necesario sustanciar el trámite de investidura lo antes posible, y con esta propuesta se haría esta misma semana, porque siempre hay que dejar margen a que pudiera resultar fallida, a tramitar posteriores propuestas de investidura, y tengo que recordar que la Mesa y Junta de Portavoces estableció un plazo límite el día 22-23 de agosto para hacer una última propuesta de candidatura. Respecto a esta decisión, Chivite se ha mostrado optimista frente al debate y asegura cumplirá con su compromiso de liderar un gobierno progresista. Con este acuerdo, el gobierno estaría formado por 8 consejeros socialistas, 4 de Geroa Bai, que además designarán al senador autonómico, y 1 de Contigo Navarra. Además, cada partido contará con una vicepresidencia. Gracias, Rocío. Ahora seguimos hablando de lo que está ocurriendo con Carles Puigdemont y el lío que hay montado dentro del propio Tribunal Constitucional. Pero antes vamos a ver qué nos dicen los anunciantes. En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio. Y hoy hemos conocido una noticia que complica la situación del líder del partido de Junts per Catalunya, el expresidente catalán Carles Puigdemont. La sección de vacaciones del Tribunal Constitucional ha inadmitido tramitar el último recurso de amparo que había presentado el propio Puigdemont contra la orden del señor Pablo Llarena, que es el instructor de la causa del Procés. Y es una instrucción que acordaba su detención por malversación y por desobediencia. Así que lo que ha ocurrido hoy es que el Tribunal Constitucional ha decidido que no se admite. La sala de vacaciones ha estado completamente dividida, con 2 votos a favor, los de los magistrados del ala conservadora, César Tolosa y Concepción Espejel, y 1 en contra, el de la magistrada del sector progresista, que se llama Laura Díez. Esta última considera que esta sección, que está como de guardia en vacaciones, ya que no están los titulares, no tendría que haber resuelto, porque no es una cuestión urgente esa decisión sobre la suspensión de las medidas cautelarísimas. Además, Díez considera que el recurso de amparo presentado por la defensa de Puigdemont sí que se tendría que haber admitido, y es una postura que no comparten Tolosa y Espejel. Ambos coinciden, sin embargo, en no apreciar una lesión de derechos fundamentales que justifique que se tenga que admitir ese recurso de amparo. Sin embargo, también tenemos noticias de la Fiscalía, porque la Fiscalía del Tribunal Constitucional, y es noticia de última hora, ha dicho que va a recurrir esta decisión del propio Tribunal Constitucional. Considera
que en el mes de septiembre hay que forzar un debate donde ya estén los titulares, es decir, donde ya hay una mayoría progresista desde el pasado mes de enero, para que decidan qué es lo que se hace con este recurso de amparo que considera que ha sido algo pues demasiado rápido y que tendrían que decidir los titulares. Eso, por tanto, lo tendremos a la vuelta de la esquina, a la vuelta del verano. Sin embargo, de momento, desde el independentismo han acusado al Constitucional de tratar de maquillar una estrategia contra ellos mismos. Y es que esto ocurre justo cuando el Partido Socialista está negociando con sus socios una posible investidura de Pedro Sánchez, en la que el voto afirmativo de Junts per Catalunya es crucial, es fundamental. Esther Nieto, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Precisamente sobre las negociaciones con los independentistas se pronunciaba hoy el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. Las cosas van bien con Esquerra y Junts, decía. Las conversaciones con Esquerra y con Junts yo creo que avanzan de forma positiva. Permítame también que ahí mantenga una cierta discreción sobre los detalles de cómo van avanzando. No se muestran tan satisfechos en Junts sobre el estado de las conversaciones. De hecho, el secretario general del partido, Jordi Turull, ha aparecido en Twitter para negar que las negociaciones estén avanzando, según decía Urtasun. Primera noticia, al menos por lo que respecta a Junts, escribía Turull. Y además de hablar sobre los contactos con los partidos independentistas, Urtasun también ha acusado hoy al PSOE de mostrar poca ambición en los contactos para reeditar el gobierno de coalición. De hecho, el portavoz de Sumar ha animado a sentarse a negociar, pero ya en serio. Unas declaraciones a las que respondía el ministro de Industria en funciones, Héctor Gómez. Nosotros no queremos ir a una investidura con un acuerdo de gobierno excesivamente inconcreto, excesivamente insuficiente. Queremos que sea ambicioso. Y en eso creo que en los próximos días tenemos la responsabilidad de ponernos a trabajar. Y por eso le estamos pidiendo al Partido Socialista que se siente a negociar en serio. No solo está demostrada nuestra ambición de desarrollo de país y de proyecto de país, sino que lo vamos a seguir demostrando una vez consigamos articular, una investidura y un gobierno de progreso en España. Bueno, prueba del estado de las negociaciones de cara a esa hipotética investidura, ya sea o de Sánchez o de Feijóo, va a ser lo que ocurra el próximo 17 de agosto con la constitución de las Cortes y la conformación de la mesa del Congreso. PSOE y PP negocian de manera discreta con el resto de grupos para hacerse con el control del órgano y además, tras el paso a un lado de la actual presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, van sonando nombres de los que podrían ser sus sucesores. Rubén Fernández. La renuncia de Meritxell Batet a seguir presidiendo el Congreso abre las quinielas sobre quién puede ser su sucesor. En el PSOE siguen aspirando a que la tercera personalidad del Estado sea de su partido, algo que no acaba de convencer en el partido de Yolanda Díaz. A los nombres de Félix Bolaños o Carmen Calvo se suma con fuerza el de Francina Armengol. La expresidenta de Baleares es mujer y no provoca rechazo en el sector nacionalista, clave para que el PSOE pueda alzarse con la presidencia pese a ser la segunda fuerza más votada. Ella, en principio, se ve solo como diputada rasa. Nosotros venimos a aportar también esa visión progresista de izquierdas, de una España periférica. España, lo he dicho muchísimas veces, no es solo Madrid, es mucho más que Madrid y creo que desde Baleares tenemos muchísimo que aportar. Declaraciones de Armengol tras entregar sus credenciales como diputada, una documentación que también ha entregado este martes Pedro Sánchez. No lo ha hecho él personalmente, sino un colaborador mediante acta notarial, una fórmula que está permitida para evitar hacer el trámite en el Congreso. El jefe del Ejecutivo en funciones ha renunciado al iPad y al iPhone que se les da a los diputados. Gracias, Rubén. No ha renunciado a esa última parte de las vacaciones. Un apunte económico antes de seguir con otros temas. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDE, ha alertado del peligro de condonar la deuda a Cataluña en medio de la polémica por las voces que solicitan un cambio en el sistema de la financiación autonómica para hacer ese guiño al separatismo. Rocío Herraiz. En medio de esta polémica, los expertos no se muestran a favor de beneficiar a Cataluña en un nuevo reparto de los fondos para las comunidades autónomas. De hecho, el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Ángel de la Fuente, ha admitido hoy en la mañana de Federico que el reparto de los recursos en España ya es discutible y que esta medida solo empeoraría la situación. Pero una vez que se abre la puerta y se le concede a Cataluña, sería muy difícil argumentar que los demás no tienen el mismo derecho. O sea, que a lo mejor no ahora, pero en un futuro no muy lejano, pues la generalización del concierto se extendería a otros territorios. Sin embargo, el director de FEDEA recuerda que el Estado no es el único responsable de esta situación, sino que en este sistema que califica de oscuro y complicado, las comunidades autónomas también tienen parte de la culpa. Pues hay un problema de falta de responsabilidad fiscal. Las comunidades autónomas les cuesta la idea de admitir que si quieren gastar más tienen que
que subir impuestos y pagar el coste político de hacerlo para financiar un gasto mayor y siempre ponen la mano para que sea el gobierno central que aporte más dinero. Muchas gracias, Rocío. Vamos con más asuntos. Al menos 41 personas, entre ellas 3 menores, han muerto en el naufragio de un barco con migrantes cerca de la isla de Lampedusa, en Italia. 4 de las personas que iban a bordo y que han sido rescatadas han explicado que partieron de Sfax, en Túnez, a bordo de una precaria embarcación metálica que volcó tras 6 horas de navegación. El pasado sábado ya se informó de otros 2 naufragios frente a Lampedusa, en los que murieron 34 personas, aunque solo se pudieron rescatar 3 cadáveres en medio de un fuerte temporal. Mientras tanto, en el centro de acogida de Lampedusa, con capacidad para 300 personas, se hacinan más de 1.500. Las autoridades de Italia han pedido incluso ayuda a las ONGs que rescatan migrantes en el mar ante la cantidad de barcos que detectan. En el caso de España, Salvamento Marítimo también ha rescatado en las últimas horas varias embarcaciones con decenas de migrantes en las proximidades de la isla de Lanzarote. Paco Robaina. Un total de 9 embarcaciones precarias arribaban entre la mañana de ayer martes y la madrugada de hoy a las costas de Lanzarote, con más de 400 migrantes irregulares a bordo, en su mayoría hombres, pero entre los que se encontraban también menores y varias mujeres, una de las cuales tuvo que ser atendida de urgencia por los servicios de emergencias en Puerto Naos, en la capital de la isla. Los migrantes son en su mayoría de origen subsahariano y magrebí y se encuentran en buen estado de salud. La llegada de las 9 pateras se ha producido en menos de 24 horas y tras un mes sin recibir embarcaciones irregulares en las costas de Lanzarote. Muchas gracias, Paco. Y vamos con más asuntos. Daniel Sancho se enfrentará a la pena de muerte. La policía de Tailandia ya ha confesado que tienen suficientes pruebas para acusar al hijo del actor español Rodolfo Sancho de asesinato premeditado, crimen que lleva asociado el castigo de la pena capital. El español, que lleva desde el pasado lunes en la cárcel de Koh Samui, después de que el juez decretara su ingreso en prisión provisional a la espera del juicio, permanece ingresado en la unidad hospitalaria de la prisión tal y como marca el protocolo. Allí deberá permanecer 10 días para cumplir la cuarentena, al igual que ocurre con todos los presos. Sancho ha pedido que le lleven una medicación contra el estrés que estaba tomando y que tenía en la habitación de su hotel, y ha solicitado hablar con su familia, aunque salvo sorpresa no podrá hacerlo hasta que finalice el tiempo de cuarentena. Hablamos ahora de Igor Postolache, el asesino de la niña Erika Yunga en Oviedo en el año 2022, que ha aparecido muerto en su celda de la cárcel de Villayerro, en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas, donde cumplía condena antes de ser trasladado a otra prisión después de que se le decretara la prisión permanente revisable. Esther. El cuerpo de Postolache, de origen moldavo, ha sido hallado esta mañana en su celda del módulo de ingresos sin que se conozca más información sobre las causas de su fallecimiento. El preso cumplía pena en la cárcel leonesa por matar a puñaladas y agredir sexualmente a Erika, de 14 años. Hablamos ahora de la ola de calor que vive España esta semana, la tercera del verano, que llega hoy a su pico y pone en alerta a varios puntos del país. Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y País Vasco están en alerta roja, el máximo nivel de aviso por riesgos meteorológicos por elevadas temperaturas en varios puntos de su geografía, donde está previsto que se alcancen los 44 grados. El resto de España, salvo las islas y las zonas próximas a las costas, también están en alerta por calor, con avisos naranjas y amarillos activados. La Agencia Estatal de Meteorología advierte de que, como consecuencia del viento de poniente que soplará, este miércoles puede ser el más caluroso del verano y la jornada con mayores temperaturas desde al menos 1950. Y el calor seguirá hasta el próximo fin de semana, según explica Rubén del Campo, portavoz de la EMET. El jueves seguirá siendo una jornada muy calurosa, con temperaturas mínimas que podrán quedar por encima de los 25 grados, es decir, noches tórridas en puntos de la costa mediterránea y del interior en el centro y sur de la península, y con máximas entre 38 y 40 grados en buena parte de la zona centro, sur y este peninsular. Y ahora vamos con la información deportiva. Una información que pasa hoy por la situación financiera del Barça. Joan Laporta lo ha vuelto a hacer. 180 millones para el club con una nueva palanca económica desde México. José Antonio Galindo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En el Fútbol Club Barcelona cada vez hay más frentes abiertos. En lo deportivo, anoche se disputó el trofeo Gamper en Montjuic y lo único bueno fue el resultado de 4-2 a favor. Xavi dejó en duda la continuidad de un Ansu Fati, cuyo entorno no ha digerido muy bien esas declaraciones. El entrenador insinuó una posible salida para ajustar cuentas con el fair play financiero. Además, los compañeros de Mundo Deportivo han sacado a la luz el descontento de gran parte de la afición. Un fallo informático hizo que se vendieran entradas duplicadas, por lo que la asignación de butacas fue un descontrol total a la hora de acceder al estadio. La poca afluencia, eso sí, hizo que todos los aficionados pudieran reubicarse. Y en el apartado económico parece que Joan Laporta ha encontrado otra palanca financiera, esta vez
procedente de México. El grupo inversor Mountain Nazca estaría dispuesto a hacerse con los derechos del 49% de Barça Studios por la friolera de 180 millones de euros. El club recibiría 30 millones por adelantado antes del cierre de este mercado, el 31 de agosto, para poder acometer las inscripciones que aún le quedan en el aire. Y siguen adelante los entrenamientos de todos los equipos de cara a este fin de semana y el arranque de la Liga EA Sports. El Real Madrid, por su parte, llevó a cabo ayer pruebas físicas para comprobar cómo salen sus jugadores de la pretemporada. Pintus puso a sus pupilos las famosas máscaras que solemos ver todos los años y la sorpresa fue el que más destacó, Álvaro Odriozola, que está muy vinculado a un posible fichaje por la Real Sociedad. Mientras tanto, sigue en el aire el tema Mbappé. Julian Laurens, periodista francés muy cercano al círculo de Mbappé y que adelantó la salida de Benzema del Real Madrid, ha dicho que el delantero le han vuelto a ofrecer una renovación con cláusula de 200 millones de euros para el próximo verano y ha vuelto a decir que no va a volver a aceptar nada por parte del Paris Saint-Germain. En el Atlético de Madrid siguen surgiendo rumores de mercado. Parecía que los colchoneros podían llegar un año más a un acuerdo con el Rayo Vallecano por la cesión de Sergio Camello, pero puede haber un cambio de escenario. Según informaciones de las últimas horas, el delantero estaría planteándose poner rumbo a Cádiz, siendo traspasado en lugar de cedido, y una conversación con Sergio González, entrenador del equipo andaluz, habría sido clave para hacerle cambiar de parecer. Y en el fútbol femenino hay que recordar que la selección española que dirige Jorge Vilda está en los cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. No va a gustar el horario porque el encuentro se va a disputar en la madrugada del jueves al viernes, concretamente a las 3 de la mañana. Eso sí, el rival es Países Bajos, un contrincante que se firmaba con sangre antes de empezar el campeonato y en una ronda como cuartos de final. Un partido que de ganarlo servirá para escribir aún más en la de momento corta historia de la selección española femenina en los mundiales. Gracias, José Antonio. Y hoy hace 7 años exactamente que se puso fin a la huelga de hambre más larga de la historia. La inició una activista de 44 años en la India, Sandra Escribano. El 9 de agosto de 2016, la activista de derechos humanos india Irom Sharmila puso fin a la huelga de hambre más larga de la historia, que duró un total de 16 años. Esta activista se opuso a la ley de poderes especiales de las Fuerzas Armadas en el estado de Manipur, en India, que otorgó inmunidad legal a las fuerzas de seguridad y les permitió a los militares actuar al margen de la justicia, llevando a cabo numerosos casos de abusos de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas. Como símbolo de protesta comenzó su ayuno en noviembre del 2000, tras el asesinato a manos del ejército de 10 personas en una parada de autobús en el pueblo manipurí de Malom. Durante estos años fue sometida a supervisión médica constante y nutrición forzada a través de una sonda nasal para mantenerla con vida. En un emotivo momento, después de 16 años sin ingerir alimentos, un día como hoy probó miel como su primer alimento. Su lucha y su sacrificio continúan siendo un recordatorio poderoso de la importancia de la resistencia pacífica y la lucha por la justicia en todo el mundo. En casa de Herrero, Es Radio.